La Iglesia hoy, 15 de noviembre, celebra la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, una jornada en la que el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a ser signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Aquí estamos en la Basílica de San Pedro, donde el Papa Francisco preside esta Eucaristía en la Jornada Mundial de los Pobres. Una oportunidad para recordar la predilección de Jesús por los pobres, una invitación a mantener la mirada fija en quienes tienden sus manos, clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, recalcaba el Santo Padre en su mensaje para esta jornada. Hoy en el control técnico, Verónica Vega y Fernando Chavarri harán posible esta transmisión desde Roma, desde el corazón de la Iglesia. En el micrófono, Betty Marchetti. Esta jornada tan importante, esta oportunidad para recordar la predilección de Jesús por los más pobres. Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de la soledad, decía el Papa Francisco. Entramos en el Gloria con el canto del coro. Las cadenas televisivas, por supuesto italianas, pero también todas las emisoras católicas del mundo están enlazadas en este momento al Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, transmitiendo esta celebración en todo el mundo. También se transmitirá por streaming en el portal de Vatican News y en el canal YouTube del sitio con comentarios en español. En esta celebración están participando solo 100 personas, en representación simbólica de todos los pobres del mundo, que en este día necesitan especial atención y solidaridad de parte de la comunidad cristiana. También participan los voluntarios, benefactores, personas que colaboran continuamente con estos colectivos. El tema de este año, tiende tu mano al pobre. Es una celebración que el Papa ha instituido, que se celebre siempre el 33 domingo del tiempo ordinario. Algún año cae en 19, en 18, hoy este año el día 15. Claro que esta cuarta edición es un poco especial, ya que debido al coronavirus será diferente a las demás jornadas donde hemos visto multitudes congregadas en el Vaticano y muchísimos actos, conciertos como el del año pasado. Pero la pandemia de todos modos no detiene la caridad del Papa. De hecho, para esta ocasión se ha creado una red de solidaridad para llevar comida, mascarillas y ayuda a miles de familias. En Roma, por ejemplo, a 60 parroquias romanas, a casas de familias y a organizaciones benéficas. Con lo cual, la celebración igualmente se abre. Esta mano sigue tendida al pobre. Y avanzamos en la celebración litúrgica. Preghiamo. Oremos. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio,
porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera por nuestro Señor Jesucristo. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Y da comienzo ahora la liturgia de la palabra. La primera lectura es el libro de los Proverbios. Dal libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Superiore alle Supera en perle valor a il las suo perlas. In lei Su marido confida il cuore se del fía de marito, ella, e non verrà pues a no le mancare faltan il riquezas. Gli dà felicità Le trae e ganancias, non no dispiacere pérdidas, per tutti i todos giorni los della días de sua su vida. Si procura lana Busca la e lana lino, y el e li lino, lavora y los volentieri trabaja con con la le mani. destreza de sus manos. Tende la sua mano alla conocchia, Aplica sus manos e le al sue uso, dita con tengono sus il dedos fuso. sostiene la rueca. Apre le sue palme Abre al sus misero, manos al necesitado stende la y mano al tiende sus povero. brazos al pobre. Illusorio il fascino, Engañosa il es la fugace gracia, bellezza. fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Siatele riconoscenti Cantadle por el per il éxito de frutto su delle sue trabajo, mani, que sus e le obras sue la opere alaben lodino en alle porte público. della città. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore. Este es el Salmo 127. Dichosos los que temen al Señor. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice, avrai ogni bene. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. La tua sposa come vite feconda, nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo, intorno alla tua mensa. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Las lecturas son proclamadas por algunas personas que son asistidas cada día por diferentes asociaciones caritativas o por voluntarios que ayudan en estas asociaciones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba,
Pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino que estemos en vela y vivamos sobriamente. Las lecturas de esta celebración son las que corresponden al domingo 33 del tiempo ordinario, con lo cual desde casa, si queréis seguirlas, podéis hacerlo perfectamente. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Ha llegado hasta el ambón, donde será proclamada la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. Y con tu espíritu. Dal Vangelo Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor.
Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. ¿Cómo sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. El lector vuelve con el libro de los Evangelios. Y el Papa se prepara para la homilía. La parábola que habíamos ascoltato, La parábola que hemos escuchado tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace que iluminan el centro, el principio y el final de nuestras vidas. El comienzo. Todo inicia con un gran bien. El dueño no se guarda sus riquezas para sí mismo, sino que las da a los siervos, a unos 5, a otros 2, a otro un talento, a cada cual según su capacidad. Se ha calculado que un único talento correspondía al salario de unos 20 años de trabajo. Era un bien superabundante, que entonces era suficiente para toda una vida. Aquí está el comienzo. También para nosotros, todo empezó con la gracia de Dios. Todo comienza con la gracia, no con nuestras fuerzas, con la gracia. Dios, que es Padre y ha puesto tanto bien en nuestras manos, confiando a cada uno talentos diferentes. Somos portadores de una gran riqueza que no depende de cuánto poseamos, sino de lo que somos, de la vida que hemos recibido, del bien que hay en nosotros, de la belleza irreemplazable que Dios nos ha dado, porque somos hechos a su imagen. Cada uno de nosotros es precioso a sus ojos. Cada uno de nosotros es único e insustituible en la historia. Así nos mira Dios. Así nos siente Dios. Qué importante es recordar esto. En demasiadas ocasiones, cuando miramos nuestra vida, vemos solo lo que nos falta. Entonces nos lamentamos por lo que nos falta. Entonces cedemos a la tentación del ojalá. Ojalá tuviera ese trabajo, ojalá tuviera esa casa, ojalá tuviera dinero y éxito, ojalá no tuviera ese problema, ojalá tuviera mejores personas a mi alrededor. La ilusión del ojalá nos impide ver lo bueno y nos hace olvidar los talentos que tenemos. Tú no tienes esto, pero tienes esto otro. A menudo nos olvidamos de esto, pero Dios nos lo ha confiado porque nos conoce a cada uno
y sabe cosa siamo capaci. de lo que somos Si capaces. fida di noi, nonostante Se le fía de nostre nosotros fragilità. a pesar de nuestras Si fida anche di quel fragilidades. servo che nasconderà il También talento. confió en aquel siervo que ocultó el talento. Esperaba que a pesar de sus temores, también él utilizara bien lo que había recibido. Insomma, En concreto, el Señor nos pide que nos comprometamos con el presente sin añoranza del pasado, sino en la espera diligente de su venida. Quella brutta nostalgia, no? Esa fea nostalgia, Un umore añoranza, giallo, un un humor nero, negro avvelena l'anima, que envenena el alma, que la hace mirar siempre para atrás, ma mai pero alle proprie nunca mani, alle possibilità di lo lavoro que tenemos en las ci ha manos, dato, las posibilidades de alle trabajo que nostre tenemos condizioni, entre las manos, a nuestras alle nostre condiciones. Arriviamo così Llegamos al centro así della parabola. al centro de la parábola. È l'opera dei servi, cioè Es la obra de los siervos, el il servicio. servizio è anche El la nostra servicio opera, es también nuestra quello obra, che fa fruttare i talenti lo e dà que senso alla vita. hace fructificar nuestros talentos y da sentido a la vida. De hecho, no sirve para vivir el que no vive para servir. Ripeterlo tanto. Repetidlo esto muchas veces. No sirve para vivir el que no vive para servir. Dobbiamo meditare questo. Tenemos que meditar Non esto. serve per vivere, No sirve para vivir el que no vive para servir. Ma qual è lo Pero stile ¿cuál es del el servizio? estilo del servicio? Nel Vangelo, En el Evangelio, i servi los siervos bravi buenos sono son quelli los que arriesgan. Non sono No son cauti e cautelosos y guardingi. precavidos. Non conservano No quel che guardan hanno ricevuto, lo que han recibido, ma lo impegnano, sino que lo emplean. perché il bene, Porque el bien, se non si no se invierte, se pierde. Porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. Cuánta gente pasa su vida acumulando, pensando en estar bien en vez de hacer el bien. Pero qué vacía es una vida que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados. Si tenemos dones, es para hacer nosotros dones a los demás. Y aquí, hermanos y hermanas, nos hacemos una pregunta. Yo ¿Sigo las necesidades solamente o soy capaz de mirar a quien tiene necesidad, a quien está en la necesidad? Mi mano, ¿es así o así? Va sottolineato che i servi che investono, Va subrayado que los siervos que arriesgan son llamados fieles. Para el Evangelio no hay fidelidad sin riesgo. Pero Padre, ser cristiano significa arriesgar. Claro, querido, claro. Arriesgar, si tú no arriesgas, terminarás como este tercero, enterrando tus capacidades, tus riquezas espirituales, materiales, todo, arriesgando. No hay fidelidad sin riesgo. Ser fiel a Dios es gastar la vida, es dejar que los planes se trastoquen por el servicio. Pero tú sirve. Es triste cuando un cristiano juega a la defensiva, apegándose solo a la observación de las reglas y al respeto de los mandamientos. Estos cristianos medidos, que nunca dan un paso fuera de... que tienen miedo del riesgo. Y esto, permitidme, la imagen de estos que se cuidan tanto a sí mismos que no arriesgan nunca, comienzan un proceso de momificación del alma y terminan siendo una momia. Esto no es suficiente. No basta.
No basta observar las reglas. La fidelidad de Jesús no se limita simplemente a no equivocarse. Esto es negativo. Así pensaba el sirviente holgazán de la parábola, falto de iniciativa y creatividad. Se escondió detrás de un miedo estéril y enterró el talento recibido. El dueño lo calificó incluso como malo. A pesar de no haber hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. Prefirió pecar por omisión antes que correr el riesgo de equivocarse. No fue fiel a Dios, que ama entregarse totalmente, y le hizo la peor ofensa, devolverle el don recibido. Tú me has dado esto, yo te devuelvo esto. Nada más que esto. En cambio, el Señor nos invita a jugarnosla generosamente, a vencer el miedo con la valentía del amor, a superar la pasividad que se convierte en complicidad. Hoy, en estos tiempos de incertidumbre y tiempos de fragilidad, no desperdiciemos nuestras vidas pensando solo en nosotros mismos. Esta actitud de la indiferencia. No nos engañemos diciendo hay paz y seguridad. San Pablo nos invita a enfrentar la realidad, a no dejarnos contagiar por la indiferencia. Entonces, ¿cómo podemos servir siguiendo la voluntad de Dios? El dueño le explica esto al sirviente infiel. Debías haber llevado mi dinero a los prestamistas para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. ¿Quiénes son los banqueros para nosotros, capaces de conseguir un interés duradero? Son los pobres. No os olvidéis, los pobres están en el centro del Evangelio. El Evangelio no se comprende sin los pobres. Los pobres están en la misma personalidad de Jesús, que siendo rico se hizo nada, se hizo pobre, se ha hecho pecado, la pobreza más grande, más fea. Los pobres nos garantizan un rédito eterno y que ya desde ahora nos permiten enriquecernos en el amor, porque la mayor pobreza que hay que combatir es nuestra carencia de amor. La más grande pobreza es nuestra pobreza de amor. El libro de los Proverbios alaba a una mujer laboriosa en el amor, cuyo valor es mayor que el de las perlas, dice el libro. Debemos imitar a esta mujer que, según el texto, tiende sus brazos al pobre. Esta es la gran riqueza de esta mujer. Extiende tu mano a los necesitados en lugar de exigir lo que te falta. De este modo, multiplicarás los talentos que has recibido. Llega el tiempo de la Navidad, de las fiestas. ¿Cuántas veces la pregunta que se hacen mucha gente? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo tener? Tengo que ir a los negocios para comprar. Digamos otra palabra. ¿Qué puedo dar a los demás para ser como Jesús, que se ha dado a sí mismo, que nació justamente en ese pesebre? Llegamos así al final de la parábola. Habrá quien tenga abundancia y quien habrá desperdiciado su vida y permanecerá siendo pobre. Al final de la vida, en definitiva, se revelará la realidad. La apariencia del mundo se desvanecerá, según la cual el éxito, el poder, el dinero dan sentido a la existencia, mientras que el amor, lo que hemos dado, se revelará como la verdadera riqueza. Ojalá. El amor surgirá. Un gran padre de la Iglesia escribió: así es como sucede en la vida. Después de que la muerte ha llegado y el espectáculo ha terminado, todos se quitan la máscara de la riqueza y la pobreza y se van de este mundo.
y se los juzga solo por sus obras. Unos verdaderamente ricos, otros pobres. Si no queremos vivir pobremente, pidamos la gracia de ver a Jesús en los pobres, de servir a Jesús en los pobres. Quisiera agradecer a tantos fieles siervos de Dios que no dan de qué hablar sobre ellos mismos, sino que viven así, sirviendo. Pienso, por ejemplo, en don Roberto Malgesini. Este sacerdote no hizo teoría, simplemente vio a Jesús en los pobres y el sentido de la vida en el servicio. Enjugó las lágrimas con mansedumbre en el nombre de Dios que consuela. En el comienzo de su día estaba la oración para acoger el don de Dios. En el centro del día estaba la caridad para hacer fructificar el amor recibido. En el final, un claro testimonio del Evangelio. Comprendió que tenía que tender su mano a muchos pobres que encontraba diariamente porque veía a Jesús en cada uno de ellos. Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de no ser cristianos de palabras, sino en los hechos, para dar fruto como Jesús desea. Que así sea. Continúa la celebración eucarística. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Y profesamos el credo. di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, Queridos hermanos, a Dios Padre bueno y providente, elevemos confiados nuestra plegaria. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Infunde tu espíritu, oh Padre, sobre la Iglesia, para que conserve íntegra la fe, camine en la esperanza y esté siempre animada por la auténtica caridad. Sostén, oh Padre, a nuestro Papa Francisco, a los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Acreciente en ellos los mismos sentimientos de Jesús y confórmalos al misterio que celebran en el altar. Asiste a tus hijos que viven en la indigencia, oh Padre. Dónales la consolación de tu amistad y de la presencia de los hermanos atentos y generosos.
Guía, oh Padre, las elecciones de los gobernantes libres de intereses personales para que promuevan la dignidad y el bien de cada persona. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Oh Padre, convierte con tu gracia el corazón de cada hombre para que ninguno permanezca prisionero del pecado y todos sea enunciada la esperanza de la vida eterna. Escucha, oh Padre, la voz de tus hijos y en la bondad cólmanos de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Comenzamos ahora la liturgia eucarística. Al final del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, cuando el Papa anunció la Jornada Mundial de los Pobres. Mientras en todas las catedrales y los santuarios del mundo se cerraban las puertas de la misericordia, el Papa dice: intuí que como un signo concreto más este año santo, la Jornada Mundial de los Pobres debía celebrarse en toda la Iglesia el 33 domingo del tiempo ordinario. El Papa Francisco escribió estas palabras en la Carta Apostólica Misericordia Misera, con fecha del 20 de noviembre de 2016, al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia que se había inaugurado el 8 de diciembre de 2015. Y el Papa decía: será un día que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar sobre cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio. Y sobre el hecho de que mientras Lázaro esté a la puerta de nuestra casa, no puede haber ni justicia ni paz social. Y en la primera misa que celebró el Papa hace 4 años, en el mismo lugar, en la Basílica de San Pedro, la diferencia era que había unas 40.000 pobres, no solo de Roma, sino de la región de Lacio, también de varias diócesis de todo el mundo. Al final, 1.500 de estas personas participaron en un almuerzo con el Papa, en el aula Pablo VI. Hoy las cosas han cambiado. En aquella ocasión el Papa también habló de la indiferencia como hoy. El gran pecado hacia los pobres, decía. La indiferencia es también decir: no me concierne, no es asunto mío, es culpa de la sociedad. También es indignarse ante el mal sin hacer nada. Dios, sin embargo, no nos preguntará si hemos tenido solo indignación, sino si hemos hecho el bien. Todo lo que habéis hecho a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo habéis hecho, se lee en el Evangelio. Y el Papa concluye: estos hermanos más pequeños, sus predilectos, son los hambrientos y los enfermos, los forasteros y los prisioneros, los pobres y los abandonados, los que sufren sin ayuda y los necesitados descartados. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones que te presentamos nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Cristo nuestro Señor. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado el mundo en la variedad de sus elementos, has dispuesto el sucederse de los tiempos y de las estaciones. Al hombre, hecho tu imagen, has confiado las maravillas del universo, para que, fiel intérprete de tus designios, ejercite el dominio de toda criatura y en tus obras glorifique a ti, Creador y Padre, por Cristo nuestro Señor. Y nosotros, con todos los ángeles del cielo, elevamos nuestro canto y proclamamos juntos tu gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni criatura. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El que acaba de cantar Misterio de la Fe es el Monseñor Fisichella, Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Celebrando el memoriale del tuo figlio morto. Así pues, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al Colegio Episcopal y a todo el clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acoge en tu reino a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, Señor nuestro. A te, Dio Padre onnipotente. Con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Per tutti I secoli dei secoli. Los dos concelebrantes colocados al lado del altar y no inmediatamente al lado del Santo Padre son Monseñor Fisichella y Monseñor Thebart van Helst. Obbedienti alla parola del Salvatore. Seguimos el rito de comunión. Al suo divino insegnamento. El Señor nos ha dado su Espíritu con la confianza y la libertad de los hijos de Dios. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El coro entona: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Desde 13 deseamos la paz a todos nuestros telespectadores. La paz que nace del corazón de Cristo, la verdadera paz. Y también la pedimos para todos aquellos lugares donde no existe, donde es difícil encontrarla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevan a cabo durante esta jornada tienen siempre a la base la oración. No hay que olvidar que el Padre Nuestro es la oración de los pobres. La acabamos de recitar, el Padre Nuestro. La petición del pan expresa la confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Todo lo que Jesús nos enseñó con esta oración manifiesta y recoge el grito de quien sufre a causa de la precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario. A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, Él les respondió con las palabras de los pobres, que recurren al único Padre en el que todos se reconocen como hermanos. El Padre Nuestro es una oración que se dice en plural. El pan que se pide es nuestro. Y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad común. En esta oración
Todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua aceptación. No son palabras mías, son palabras del Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los Pobres en 2017. Pero este año, en el mes de junio, se ha publicado el mensaje de esta jornada de 2020. Y el Papa dice hoy, la oración a Dios y la solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. El Papa identifica también un peligro en la búsqueda de servir a los más pobres, ponerse siempre uno en primer lugar, porque continúa, el encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos ayudar y eliminar o al menos aliviar su marginación y sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarle en su pobreza espiritual? La comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir. Por esto el Papa llama a vivir la pobreza evangélica en primera persona. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en primera línea, siempre y en todas partes, para darle voz, defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad. El Papa nos recuerda que hay gestos que dan sentido a la vida, por eso afirma, tender la mano hace descubrir en primer lugar a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. ¿Cuántas manos tendidas se ven cada día? Y en el mensaje, el Papa describe las múltiples manos que se tienden para ayudar a los más pobres y afirma, tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses en los que el mundo entero ha estado como abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¿cuántas manos tendidas hemos podido ver? Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo. Es verdad que esta pandemia llegó de repente y nos tomó desprevenidos, pero el Papa insiste en que para servir hay que estar preparados y que eso no se logra de un momento a otro. Necesita un proceso de crecimiento y afianzamiento de la fe. Las incertezas a las que nos enfrenta este momento que vivimos nos hace sentir frágiles, limitados, inseguros, es verdad. Pero a esto el Papa añade la falta de trabajo, las personas queridas, la falta de relaciones interpersonales. Pero él agrega, encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Este amor es compartir, es dedicación y servicio, pero comienza con el descubrimiento de que nosotros somos los primeros amados y movidos al amor, dice el Papa. La finalidad de cada una de nuestras acciones no puede ser otro que el amor. Este es el objetivo hacia el que nos dirigimos y nada debe distraernos de él.
El Papa finaliza su mensaje recordando el papel importantísimo de María en la vida de Jesús y en la vida de la Iglesia, y encomienda a toda la humanidad bajo su protección y amparo. Creo que volviéndolo a leer este mensaje, que ha sido publicado ya en el mes de junio, con lo cual hemos tenido tiempo de mirarlo y remirarlo, pues creo que descubrimos un camino concreto de obra, como dice el Papa, no solo de palabras. Él es una persona de caridad, coherente, de ejemplo. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y llegamos al rito final de conclusión de esta celebración. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición, dice el diácono. Asiste a tu pueblo, Señor, y no lo prives de tu bendición sobre la tierra, aquellos que llamas a una esperanza eterna, por Cristo nuestro Señor. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Y hemos llegado así al final de esta celebración. Ante un mundo que pone en primer lugar el beneficio económico y clasifica a las personas en función de cuánto ganan o cuánto son capaces de producir, el Papa apela al valor infinito de cada ser humano y lo muestra a golpe de sonrisa, porque abrazos no puede en este momento, con los descartados de la sociedad, con los excluidos, con los más pobres. Un estilo de vida marcado por las obras de la misericordia. La suya es una pastoral de la periferia, de las bienaventuranzas, de la misericordia, no olvidemos, que prioriza la opción preferencial por los pobres. Se hace próximo a los que sufren, con la ternura, la acogida, el diálogo, la cercanía, la sencillez y también la austeridad, que promueve revelando la alegría del Evangelio. Con la oración a la base, como lo vemos en este momento, es, yo creo, el centro de la vida del Papa Francisco. Esta unión sencilla, profunda con Dios. Ahora, con una procesión, se dirigen hacia la sacristía. Recordemos las palabras que el Papa nos dejó como regalo en la primera jornada mundial de los pobres en 2017. Y decía que esta nueva jornada mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana en la celebración de la cuarta jornada mundial de los pobres aquí en el Vaticano. En el control técnico, Verónica Vega y Fernando Chavarri han hecho posible esta retransmisión. Muchas gracias por estar allí. Sigan ahora con nuestra programación
Y nosotros volvemos a vernos el próximo miércoles para la audiencia general del miércoles. Buenos días.